Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan a este webinar. A nombre del Centro de Capacitación CARSO, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy tenemos una conferencia titulada Factores que producen calentamiento en los conductores eléctricos, la cual será expuesta por el ingeniero Israel González Hernández, instructor del Centro de Capacitación CARSO, Guadalajara. Al final de la presentación, daremos un espacio para realizar preguntas acerca del tema. Les pedimos coloquen su nombre, ya que se le dará preferencia a estas preguntas sobre las que sean anónimas. Adicionalmente, pido de su apoyo para contestar una evaluación que dejaremos al final de la ponencia en una liga en la sección de preguntas y respuestas y a través de un código QR inserto en la última diapositiva. Sin más que agregar, cedo la palabra al ingeniero Israel González. Adelante, ingeniero, por favor. Gracias, Maggie, muchas gracias y gracias a todas las personas que están conectadas a este webinar. Bienvenidos, ojalá y este tema sea de su interés. Y bueno, sin más, vamos a empezar con el tema factores que producen calentamiento en los conductores. Lo que vamos a abordar brevemente en este tiempo que estamos juntos va a ser componentes de un conductor eléctrico, sobrecargas, cortocircuito, fallos tierra, falsos contactos, conductores de mala calidad, calentamiento por fuentes externas de los conductores y las conclusiones de nuestro tema. Bien, pues comenzamos diciendo que uno de los componentes más importantes de las instalaciones eléctricas, sin duda, son los conductores. Y el conductor tiene dos partes elementales. La parte que es conductora de la energía eléctrica y la parte que es aislante de la energía eléctrica. En lo que corresponde al conductor eléctrico, este material debe de ser fácil para que la energía eléctrica pueda circular por él. En la actualidad se utilizan dos materiales. Estos materiales son cobre y aluminio, aunque cada uno tiene su nicho de acción muy definido. En casa habitación, el cobre es el que realmente debemos de utilizar, y si llegásemos a tener por ahí la oportunidad de meter este otro material en casa habitación, está totalmente prohibido. Así que el cobre realmente es el que vamos a utilizar. El cobre tiene mejores propiedades físicas, mecánicas, químicas y conductivas, que lo hacen ideal para que nosotros podamos utilizarlo en casa habitación, en comercio y en muchos sectores de la industria. Entonces, esto es lo que corresponde al conductor. Y todo metal conduce energía eléctrica, mas sin embargo no todos son buenos conductores. Por eso el cobre y el aluminio, como se los menciono, son los que utilizamos de manera regular. Ahora, el aislamiento también es una parte importante de lo que son los componentes de un conductor eléctrico, porque el aislamiento en sí es la parte que va a permitir contener lo que es la energía eléctrica por dentro y no permite que se generen problemas al exterior. Ahora, un aislamiento es un material que no conduce electricidad de forma normal. Y bueno, un aislamiento puede ser madera seca, plásticos, cauchos, baquelitas, corchos y muchos otros tipos de materiales, vidrio, porcelana tal vez. Aunque en la aplicación de los conductores eléctricos lo que más predomina son los plásticos. Y así como hay diferentes tipos de materiales conductores, también hay diferentes tipos de materiales aislantes. Y esto va a ir directamente en función de en qué tipo de uso se le va a dar ese conductor. Si los conductores van a ir en zonas húmedas, van a ir en zonas secas, van a ir en zonas donde hay hidrocarburos, van a ir directamente expuestos al sol o incluso directamente enterrados en el suelo, el aislamiento obviamente tiene que ser especial. No es algo que sea genérico. No cualquier conductor debe ir en cualquier aplicación. La aplicación es la que va a determinar el tipo de conductor que tú vas a escoger, tanto en su parte aislante como en su parte conductora. Ahora bien, es importante también mencionar que en los conductores el grosor cumple con una función muy importante, ya que el grosor de los conductores es el que te va a permitir transportar la corriente eléctrica.
Así que un conductor grueso te permite transportar una gran cantidad de corriente y un conductor delgado te va a permitir transportar una cantidad más pequeña de corriente. Si nosotros hacemos una ejemplificación con algo que podamos entender, yo haría el siguiente ejemplo. Imagínense que nosotros vamos a comprar agua porque se nos acabó el agua de lo que es nuestro tinaco y nuestro aljiber, y por ausencia del agua de la compañía que nos suministra en la ciudad, bueno, no tenemos. Entonces contratamos nosotros una pipa de agua, la compramos, y llega la persona con la pipa y probablemente, bueno, vamos a hablar de un valor cualquiera, 10,000 litros. Y entonces la persona llega y le dice, mire, aquí tengo los 10,000 litros que usted me pidió, pero hay un pequeño detalle, fíjese que me robaron la manguera en la noche y pues traigo una manguerita de jardín de media, pero pues aquí está su agua, yo se la bajo ahorita. Entonces imagínense, va a conectar la manguerita de media a una pipa de 10,000 litros, y ¿cuánto tiempo va a tardar en bajar al aljibe? Pues yo me supongo que unas cuantas horas. Pero imagínense que no sufrió ese problema este señor, y llega con los 10,000 litros y le dice, bueno, aquí está el agua que usted me pidió, y coloca un tubo de unas 4 pulgadas o incluso hasta más, tal vez hasta 6 pulgadas, y te lo coloca ahí en el aljibe. ¿Cuánto va a tardar? Bueno, pues yo me imagino que en unos 45 minutos ya va a bajar toda el agua. Entonces, es muy sencillo de entender este tipo de situaciones, porque nosotros vemos las tuberías y vemos un espacio hueco en ellas y asumimos que ese espacio hueco va a ser sustituido por este caso un líquido. Y sabemos que en un ducto chiquito pues cabe poquita agua, y en un ducto más grande va a caber más agua. Pero a veces no entendemos eso en lo que son los conductores eléctricos, porque vemos un elemento sólido, pero tiene la misma analogía. Mientras más sean los conductores y más gruesos se vuelvan, obviamente va a tener más capacidad, y mientras más chico, menos capacidad. Aquí nosotros manejamos esos grosores en milímetros cuadrados de sección transversal, y que obviamente para términos sencillos se expresan en forma numérica en escalas internacionales como la AWG o los KCMG. Bien. Ahora, existen varios factores que producen calentamiento en los conductores eléctricos, mismos que tendrán como consecuencias pérdidas de energía en el circuito eléctrico. Y estos factores pueden ser la sobrecarga, el cortocircuito, la falla a tierra, los falsos contactos, los conductores de mala calidad y el calentamiento por fuentes externas de esos conductores. Ahora, ¿por qué es importante cuidar el calentamiento de los conductores? Porque obviamente si nosotros salimos fuera de lo que es un valor normal de un conductor, este va a tener una pérdida de energía, y no solamente va a generarse un problema y un envejecimiento de los conductores, sino también un incremento en los costos de la energía. Entonces, pues es algo que tenemos que atender. Nosotros tenemos que ser prudentes al respecto de que si le damos un buen uso a la energía eléctrica, los recibos de energía eléctrica que nosotros tengamos que pagar serán bajos. Pero si nosotros tenemos consumos excesivos de energía eléctrica y luego aparte de eso tenemos pérdidas, pues bueno, vamos a tener que pagar recibos mucho más costosos, además de lo obvio, que sería pues que el material se va a dañar en poco tiempo. Vamos a analizar cada uno de ellos por separado. El primero es sobrecarga. Son corrientes generalmente constantes que se dan cuando se hace trabajar un circuito eléctrico más allá de su capacidad nominal. Se dice que un circuito está en sobrecarga cuando supera la corriente nominal del valor de protección de su interruptor termomagnético, pero está por debajo del 500% de su corriente nominal. Bueno, déjenme explicar. Primero, ¿qué es una corriente nominal? Es una corriente que puede existir ahí normalmente sin mayor problema. Y esta corriente nominal está dada en función de la sumatoria de las cargas que tengas, al igual que el valor del dispositivo de protección. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, en la imagen de abajo dice que la lavadora consume 12.5 amperes y la plancha consume 5.
Si en su placa de datos esos valores son los que dice y ustedes están dentro de esos valores, al ser utilizados, están bajo un valor nominal, un valor normal, ¿de acuerdo? Ahora, aquí en la parte de abajo, permítanme activar mi láser. Tenemos una nomenclatura que dice ITM, interruptor termomagnético. Este interruptor es este dispositivo que está aquí, el cual nosotros vulgarmente le llamamos breaker o pastilla. En algunos otros lugares le llaman llave inclusive, pero ya es por ahí abajo de Latinoamérica. Entonces, este tipo de situaciones se presenta cuando tú excedes las capacidades normales de uso, ¿ok? Ahora, observen aquí el ejemplo. Tenemos un interruptor de 1 por 15 amperes. Tenemos un conductor eléctrico calibre 14 que soporta 15 amperes. Y tenemos un receptáculo que soporta 15 amperes. Si nosotros le conectáramos la lavadora individualmente, no habría ningún problema, porque la lavadora nos consume 12.5. Si nosotros conectáramos la plancha individualmente, no habría ningún problema, porque consume 5. Pero resulta que la sumatoria de las dos, al ser conectadas sobre el mismo tomacorrientes, resulta de 17.5 su amperaje. En ese momento tenemos un valor de sobrecarga, porque estamos rebasando el valor de la protección. Ahora, fíjense bien, un caso bien curioso. Aquí nosotros en México, casi genéricamente en todas las casas que encontramos de interés social, se protege la instalación con un dispositivo de 30 amperes. Casi siempre es así, por lo menos aquí en Jalisco donde estamos, así es. Entonces, cualquier valor arriba de 30 ya se considera un valor de sobrecarga, pero cualquier valor de 30 para abajo se considera un valor todavía normal. Ahora, ¿hasta qué punto se considera y se llama sobrecarga? Pues hasta el 500% del nominal de esa protección. Entonces, el 500% de un valor de 30 serían 150 amperes. Esto significa que si tú tienes arriba de 30, pero hasta 150, el valor se considera sobrecarga. Y el equipo de protección lo disparará por tiempo. Ahora sí que depende de qué tan grande sea la falla, es la velocidad de disparo. Si la falla es grande, el disparo es rápido. Si la falla es pequeña, el disparo es lento. ¿De acuerdo? Entonces, las sobrecargas son muy comunes en las instalaciones eléctricas por situaciones de que el usuario abusa de la instalación, no porque sea algo normal, sino porque la persona, como en el ejemplo que estamos observando, instala circuitos muy bien calculados para la protección del mismo, pero él abusa de ellos. El que ustedes tengan un circuito como el que estamos viendo y que conectes una lavadora a una plancha no tendría problema, pero la sumatoria de las dos cargas ya no es correcta. ¿De acuerdo? ¿Qué hace aquí el señor que nos viene a ayudar a solucionar este problema? Este señor solamente quita la pastilla y la cambia por una de 50 amperes. El dueño, obviamente al contratar a una persona no profesional, cree que se solucionó su problema, pero dejó un problema más grande, porque la protección nunca se va a disparar cuando se tiene presente una sobrecarga. Y entonces los conductores eléctricos de aquí se van a calentar, el accesorio también, los conductores de aquí también se van a calentar y van a trabajar deficientemente las cargas. O sea que esa solución barata que buscó el dueño de la finca resulta más costosa en el corto y mediano plazo. Bien. Tenemos también otro factor que produce calentamiento en los conductores que se llama cortocircuito. Esta condición se da cuando entran en contacto dos o más conductores eléctricos de fase o neutro entre sí. Las causas principales son por fallas del aislamiento o por la manipulación insegura de los conductores. Ahora, los aislamientos se envejecen con el paso del tiempo y a falta de mantenimiento se dañan, y con el paso, obviamente, insisto, del tiempo pueden llegarse a pelar, pueden llegarse a dañar y se unen los conductores eléctricos y aquí tenemos un problema. La manipulación insegura es cuando nosotros manipulamos un circuito que está activo. Las reglas de seguridad nos dicen que tenemos que desconectar las instalaciones eléctricas para poder trabajar con seguridad, pero hay veces que por exceso de confianza nosotros no lo hacemos, o porque a veces los usuarios nos exigen que no se genere una desconexión. En cualquiera de los dos casos se genera este riesgo. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Pues se produce un circuito de mucho menor resistencia.
Se elevan los valores de corriente a valores muy elevados, se alcanzan fácilmente temperaturas de más de 2000 grados centígrados en los puntos de unión, ya sea de los conductores, de fase con neutro, etcétera, y se funden tanto los metales como los aislamientos. Entonces el aislamiento ya fundido, pues se derrite y es arrojado sobre el propio usuario, que está generando obviamente esta problemática, y olvídense, pues es peligrosísimo. Ahora, se dice que un circuito está en cortocircuito cuando supera el 500% de la corriente nominal del interruptor termomagnético de protección. Bien, vamos otra vez al valor de los 30 amperes de la pastilla que les mencionaba al principio. Si nosotros tuviéramos esa pastilla de 30 amperes, que es muy genérica aquí en México, cualquier valor arriba de 150 amperes que se presentara en un segundo de ahí para adelante, ya se consideraría cortocircuito, ya no se consideraría sobrecarga, y el disparo sería instantáneo de la protección. Bien, aquí tenemos un ejemplo muy sencillo. Tenemos dos circuitos. En el circuito de arriba a la izquierda podemos observar una línea de alimentación de 127 volts que es interrumpida por un apagador. Esta línea alimenta a un foco y del foco sale a su neutro. Por cuestión de simplicidad uso estos colores, no son colores reglamentados para fase y neutro, solamente aclaro. Ahora, en todo el trayecto de lo que es el circuito eléctrico siempre hay resistencia, pero ustedes pueden observar que la resistencia en el caso de los conductores es muy baja. ¿Por qué? Porque obviamente están elaborados para transportar electricidad. Y en el caso de la carga, pues es más elevada porque ahí es en donde se encuentra el punto de mayor resistencia. Ahora, la sumatoria de estas resistencias que están aquí nos va a dar la resistencia total, que si lo podemos ver aquí, perdón, aquí a la derecha, daría 160.1 ohms. O sea, 0.05 más 160 más 0.05 nos da 160.1 ohms. Aplicando las leyes de Ohm que nos permiten saber cómo va a funcionar un circuito eléctrico mucho antes de conectarlo y cuáles van a ser sus formas de responder, pues nosotros aplicamos que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces son 127 volts entre 160.1, lo que nos da en un término ya redondeado, pues 0.8 amperes. Este valor de amperaje es el equivalente a un foco de 100 watts, que básicamente todos llegamos a conocerlos en algún momento. Ya ahorita no están permitidos, pero los conocimos, ¿no? Nada fuera de este mundo. Pero en la figura de la derecha, en la parte de abajo, podemos observar que se genera un cortocircuito, una comunicación entre el conductor de fase y entre el conductor de neutro, sin pasar por el foco, sin pasar por la carga. Entonces tenemos que ajustar ahora el cálculo, porque ya no vamos a tener los 160 ohms que teníamos del foco. Así que tenemos 0.05 más 0.05 de arriba, y hacemos una sumatoria y da 0.1 ohms. Esa es la resistencia ahora. Aplicando la ley de Ohm, vemos que voltaje sobre resistencia es igual a 127 entre 0.1 ohms. Da 1270 amperes. Es una cantidad gigantesca. Es más, los conductores eléctricos de casa ni siquiera en ningún tipo de análisis pudieran soportar un valor tan elevado en una conducción regular. ¿Qué significa? Que se genera un cortocircuito y se genera el derretimiento del cobre, se derrite el plástico. Si lo hiciste esto con unas pinzas, se derrite el acero de las pinzas y bueno, esto se quema. Y es una cantidad de energía que se produjo ahí gigantesca en fracciones de segundo o algunos segundos. Ahora, los cortocircuitos se dividen en simétricos y asimétricos. Y a su vez, los simétricos en trifásicos y los asimétricos de fase a neutro, de fase a tierra y de fase a fase. Ahora, con lo que corresponde a los simétricos, y específicamente en los trifásicos, es el que se da de manera simultánea entre las tres fases, no es común en instalaciones domiciliarias y normalmente se presenta en líneas de alta tensión. Me imagino que todos nosotros hemos visto esos videos, ¿no? Que de repente truenan las torres y truenan los ciertos postes. Bueno, la palabra truena me refiero a que el cableado se unió en algún punto en particular y tronó, ¿verdad?
y luego pues, vemos llamas y bueno, es un espectáculo gigantesco. Esto sucede generalmente en las líneas de alta tensión. Pero los asimétricos, ahora sí que sí son muy cotidianos para nosotros. El de fase a neutro es el que se da entre líneas activas y neutro, y es el más común en las instalaciones eléctricas domiciliarias, y sobre todo en aquellas que sean monofásicas. Casi siempre la mayoría de los equipos funcionan a 127 volts, así que cualquier falla en la manipulación de esos cables genera este tipo de cortocircuitos asimétricos de fase a neutro. Pero también hay de fase a tierra, es parecido al anterior, se produce entre fases y la línea de tierra de una instalación. Recuerden que el neutro y la tierra física tienen funciones muy particulares y no son lo mismo. En el origen de lo que es el equipo de acometida se unen, pero a partir de ahí entran separadamente a la instalación y hacen cosas diferentes. Ya no se pueden volver a unir y por ende entonces el análisis, la separación entre estos dos conceptos. Y por último, el de fase a fase, también conocido como bifásico, es el que se da entre dos líneas activas de un circuito. En los suministros trifásicos es donde se puede presentar este tipo de cortocircuitos. Y bueno, los cortocircuitos son escandalosos y mientras más voltaje se tenga en el circuito que estás revisando, más escandaloso se vuelve el cortocircuito. Bien. Otro factor que también genera el calentamiento de los conductores eléctricos es la falla a tierra. Son contactos que se producen entre un conductor con tensión eléctrica o vivo y una parte metálica de un equipo o de cualquier objeto, la cual no está diseñada para conducir corrientes en condiciones normales. Ahora, fíjense bien, ¿qué significa esto? Que si un conductor eléctrico activo toca el chasis de algún equipo eléctrico, como por ejemplo la lavadora, como por ejemplo el refrigerador, o algún artefacto que por fuera sea metálico, ahí se genera una falla a tierra. O cuando toca las chalupas, o cuando toca los registros, o cuando toca el exterior, bueno, la parte metálica de los centros de carga, iba a decir el exterior, pero pues igual puede ser el interior. Entonces, ahí se genera una falla a tierra. O también cuando los conductores eléctricos tocan las paredes o tocan los pisos, y mucho más si se encuentran húmedos. Ahí vamos a tener un problema de fallas a tierra. Ahora, se producen por fallas de aislamiento o también por la manipulación del instalador u operador. Este tipo de fallas pueden ser muy peligrosas y son muy peligrosas porque te das cuenta de ellas cuando pasan dos cosas. Punto número 1, ya te llegó el recibo de energía eléctrica muy costoso, muy elevado. Estás pagando probablemente un recibo de 200, 300 pesos y ya te llegó de 2000 en un periodo de consumo. Entonces, es una llamada de alerta. ¿Por qué? Porque si tú no estás consumiendo realmente esa energía, quiere decir que se está perdiendo, se está fugando en algún lugar. ¿De acuerdo? Y punto número 2, tú accedes a tu finca, a tus usos regulares de tus equipos y te dio toques la lavadora, te dio toques la secadora, te dio toques la mezcladora del agua, te dio toques la llave de la regadera. ¿Qué significa? Que hay un conductor eléctrico que está aterrizado y se está generando una falla a tierra. Entonces, estas fallas a tierra pueden ser cuando nos da un choque eléctrico a nosotros, desde un ligero hormigueo hasta un valor que puede ser significativo. Nos puede generar una fibrilación o inclusive nos puede generar una muerte directa dependiendo de los niveles de corriente y los lugares específicos por donde pase en nuestro cuerpo. Entonces las fallas a tierra no son un juego, para nada, no son un juego. Y nosotros los típicos mexicanos, ¿qué creen que hacemos cuando encontramos una falla? Cuando llegamos y tocamos y nos dio cosquillitas o nos dio toques, ¿saben lo primero que hacemos? ¿No? Le decimos a alguien, mira, ven, tócale aquí, es lo primero que hacemos. Cuando lo que deberíamos de hacer es poner en advertencia a los demás, ¿sabes qué? No le toques, aquí hay electricidad, y hablarle a un técnico especializado, a un especialista en general, para que resuelva ese problema. Ahora, el problema se resuelve primero antes de cerciorarnos que los sistemas de puesta a tierra estén adecuados. Porque si una falla a tierra está presente, quiere decir que la tierra no es funcional o no existe. Entonces, primero se debe corregir el problema y después se debe de ver las tierras físicas. Porque si tú instalas las tierras físicas para corregir este problema, como el problema todavía existe, no va a funcionar
y esto nomás va a tronar. Entonces, primero corriges y después te cercioras de que tus tierras estén funcionando o las instalas en el caso de que no las tuvieras. Otros factores que afectan la temperatura de los conductores son los falsos contactos. Los falsos contactos provocan una pérdida de energía en forma de calor, ya que en el punto de falla se tiene un aumento de la resistencia eléctrica y por tanto un aumento de la corriente circulante por el circuito. Miren, yo estudio electricidad desde 1991 y un maestro nos inculcó reglas de seguridad, y entre las palabras que se me quedaron a mí siempre, nos dijo que un buen o un mal amarre denotan a un buen o un mal electricista. No significa que los falsos contactos sean exclusivamente en los amarres, pero te abarca mucho estas palabras. Significa que si tú no generas una buena unión, ya sea de conductores con conductores o conductores con accesorios, vas a tener problemas. Algo que es bien común y era muy común en antaño, donde teníamos lo que eran los tableros de seguridad o los centros de carga de seguridad que eran de palanquita, es que los cartuchos internamente llevan un material que le llaman lámina o listón fusible, y este material es de zinc generalmente, pero cuando la gente los colocaba no los apretaba bien, generaban entonces una mala comunicación eléctrica. Bueno, pues ellos mismos, al estar siendo utilizados por el falso contacto, generaban calor. Ese calor ya se presentaba ahí cuando no debiera de existir, y daba como consecuencia que cualquier aumento de la corriente de las cargas que estaban siendo protegidas por él, lo quemara, o sea, lo fundiera. Y a mí todavía me tocó muchas veces que me hablaran clientes y me decían, oye, es que se está quemando, y yo le decía, pues, ¿qué estás haciendo? No, pues es que hago esto y esto y aquello. Le digo, no, es que lo estás haciendo mal, debes de hacerlo de esta otra manera, o es más, si quieres déjame ir yo y yo lo hago bien y te enseño para que ya lo puedas observar y no te vuelva a pasar. Y sí, así como pasaba con esos tipos de cartuchos, pues pasa con apagadores, pasa con receptáculos, pasa en los propios tableros, en las borneras, en cualquier lugar. Y bueno, los falsos contactos es algo que no solamente va a generar un problema, sino que a la hora que tú tienes la pieza a la vista, vas a observar, como en la figura que tenemos aquí, un degradamiento de los materiales y de los cables. Así que cuando tú ves algo como esto, pues tienes que decirle al cliente, ¿sabe qué? Hay que cambiarlo. Y tienes que sustituir la pieza completa, y a veces dañado también se encuentra el conductor hasta una cierta cantidad de distancia, si no es que más. Así que los falsos contactos es algo que se debe de cuidar. Bien, los conductores de mala calidad también fungen un factor importante en el calentamiento de los conductores eléctricos. Ahora, existen distintos factores que producen un aumento de la resistencia de un conductor eléctrico y por tanto la pérdida de energía en el circuito en forma de calor. Vamos a analizarla. Bueno, aquí tenemos la parte de análisis de lo que es el aislamiento, y acá tenemos la parte del conductor. ¿Qué pasa con los puntos que pudiéramos analizar en el aislamiento? Bueno, si el aislamiento presenta menor espesor, tenemos riesgo de fuga de corriente o de cortocircuito. Los grosores de los conductores eléctricos están normalizados, así que no pueden ser ni más gruesos ni más delgados. Hay veces que la poca experiencia que tenemos hace creer que nosotros generamos un buen juicio. Yo me incluyo entre algunos de ellos. Hace muchos años, cuando todavía no estudiaba esto, yo veía un conductor con el aislamiento muy grueso y yo creí que estaba reforzado. Yo decía, no, wow, este fabricante pues piensa en todo, cuando era todo lo contrario. Ese fabricante lo dejaba muchísimo más grueso porque con los grosores normativos no aislaba lo que debía aislar. ¿De acuerdo? Entonces, el conocimiento de la materia, con el paso del tiempo, me hizo ver este tipo de detalles. Ahora,
Si tú también dejas mal centrado lo que es el conductor de las paredes internas del aislamiento, vas a dejar una parte más gruesa y una parte más delgada, y cuando se presenten las instalaciones, o sea, cuando instales físicamente el producto, puedes tener una peladura o un problema ahí eléctrico. Entonces, es importante cuidar. Ahora, con lo que respecta a los materiales de aislamiento reprocesados o de mala calidad, tenemos el riesgo de pérdidas de vidas humanas y de las inversiones que se hicieron para la instalación. Es importante destacar que las buenas compañías utilizan siempre productos vírgenes, productos de alta calidad, y nunca utilizan un material reprocesado o reciclado. Así que un material reciclado va a generar aquí problemas de calidad, burbujas, materiales que no deben de existir aquí en las partes plásticas, y obviamente, señores, el riesgo puede ser muy alto. Ahora, vámonos a la parte del metal. Sección del conductor más reducida. Hay algunas ocasiones en que se encuentran en el mercado productos de mala calidad, en donde ya sea por un error de los procesos de estas empresas o ya sea porque se quieren ahorrar unos pesos, disminuyen la sección de los conductores. Esto va a tener mayor resistencia eléctrica en el cableado. Entonces, si tiene mayor resistencia, quiere decir que no se le va a poder exigir lo que supuestamente puede soportar ese conductor y tendríamos problemas. Ya sea porque te estén robando o ya sea porque sea un error de producción de esta empresa, ninguno de los dos es tolerable, porque se supone que hay un departamento de calidad que está para apalear ese tipo de problemas. Ahora, cobre de mala calidad. Tiene como consecuencias mayores pérdidas de energía que incrementan su costo y temperaturas del conductor más altas que puede dañar el aislamiento. Si bien es cierto que las normatividades exigen que haya una cierta cantidad de material de recuperación y una cierta cantidad de material nuevo comprado tal vez en las minas, todo ese material debe de pasar por un proceso de refinamiento eléctrico y debe de llevarse a un 99.96 grados de pureza. Entonces, no hay excusa. Cuando una persona, me refiero, más bien cuando una empresa genera productos de mala calidad, es porque obviamente compra de segunda, compra reciclado, y pues obviamente ese producto va a llegar a nuestras manos porque es muy barato y seguramente ustedes no hayan querido gastar en el bueno, ¿verdad? Así que aquí tenemos que tener una consideración importante. Ahora, conductor con poca flexibilidad. Los conductores deben tener distintas flexibilidades según la aplicación. En el caso particular de los conductores más comunes está el alambre, el cable y el cordón. El alambre es un elemento único sólido, el cable es multiconductores chiquitos, que ya se llama cable, y el cordón es el que tiene muchos hilitos como si fueran los cabellos de una mujer, ¿verdad? Así. Entonces el alambre es rígido, el cable es semiflexible y el cordón es flexible. Así que la aplicación que tú le vayas a dar al conductor es el que determinará el tipo de flexibilidad y el tipo de material que escojas. Una instalación fija, visible, grapeada y económica lleva alambre. Una instalación moderna y oculta lleva cable. Y una instalación que tenga movimientos de quitar y poner o que tenga vibraciones, o inclusive para instalarse en los conductores que llevan los electrodomésticos como la plancha, la licuadora, la batidora, esos llevan cordón eléctrico. Bien. Otro factor que afecta el calentamiento de los conductores es el calentamiento por fuentes externas. Es indudable que al calentar un conductor eléctrico, este tendrá como consecuencia un aumento en su resistencia y por tanto un aumento de su corriente y pérdida de energía, por lo que cualquier fuente de calor externa que afecte a los conductores o a las cargas tendrá un efecto sobre las pérdidas de energía y el envejecimiento de los materiales. Así que si tenemos algún equipo térmico
a un lado de un tablero, un equipo térmico, a un lado de un conductor, a un lado de una tubería, ese calor que te está emanando ese equipo térmico sobre la instalación perjudica. Si le está pegando el sol directamente a los cableados, perjudica si no lo calculaste previamente. Si está pegándole el sol a las tuberías y tampoco lo estimaste, también tienes un problema, ¿de acuerdo? También tienes un problema. Fíjense, les voy a platicar rápido algo. Hace un par de años atrás, un buen amigo se acerca conmigo y me dice, oye Israel, ¿me ayudas a calcular 7 aires acondicionados que necesito instalar? Y era un viernes y yo me acuerdo haberle dicho, mira, ando un poquito ocupado, la verdad no tengo oportunidad, pero si no te parece mal, date una vuelta el lunes y yo el lunes ya te tengo la información. Bueno, pues el fin de semana yo hice los cálculos y el lunes yo lo esperaba, pero el lunes no fue. No se presentó toda la semana y hasta el siguiente lunes ya se presenta conmigo. Entonces lo primero que le dije es, oye, pues yo creo que no te urgía, ¿verdad? Porque yo ya te hice los cálculos y tú no vienes. Entonces me dijo, no hombre, me habló el cliente y resulta que al día siguiente lo tuve que hacer. Y le digo, bueno, pues qué bueno que ya lo hiciste, enséñame los cálculos que tú hiciste. Entonces me enseña los cálculos, yo los cotejo con los míos y se equivocó en todos los cálculos. Todos los calibres escogidos eran menores al mínimo reglamentado. Híjole, entonces yo le comenté, mira, ¿sabes qué? Vas a tener un problema en la próxima etapa de calores, porque ahorita ya estamos casi saliendo, pero en la próxima etapa de calores vas a tener un problema. Bueno, al próximo año en la etapa de calores se viene conmigo y me dice, Israel, ¿te acuerdas de los aires? Le digo, sí. ¿Qué está pasando? ¿Tienes problemas, verdad? Dice, sí, mira, empiezo a activar de los 7, activo 1, 2, 3, y cuando activo el cuarto, ¡pum!, todos se botan. Híjole, bueno. Entonces me dice, ¿qué hago? Digo, mira, a ver, platícame cómo está la instalación. Ya me platicó cómo estaba la instalación y había una parte que estaba pegándole el sol directamente y no había tenido el cuidado de cuidar ese tipo de temperatura adicional. Entonces le dije, mira, vamos a hacer dos cosas. Uno, aumenta los calibres porque el propio calibre está mal calculado. Punto número 1. Y segundo, en los lugares en donde está pasando tu tubería y le pega el sol, y como no contemplaste ese tipo de temperatura, tienes que pintarlos para que refleje el sol y baje un poco la temperatura. Entonces, cambió calibres, pintó las tuberías en donde les pegaba el sol y se resolvió el problema. Pero, ¿qué les platico? Obviamente fue por cuenta de él, porque entró como garantía. Así que un mal cálculo y una hechura van a repercutirnos a nosotros en problemas. Bien, todo lo anterior expuesto provoca sobre los conductores un aumento en la temperatura por efecto Joule. Uno de los efectos perjudiciales del efecto Joule es el calentamiento que se produce en los conductores eléctricos cuando por ellos circula una corriente eléctrica. Déjenme les comento esto. Cuando en un conductor eléctrico circula una corriente eléctrica, siempre se presentan dos cosas. Punto número 1, calor, y punto número 2, campo magnético. Son dos cosas que no puedes evitar, ¿de acuerdo? Pero sí puedes tenerlas dentro de un rango. Mientras que tú no hagas superar el valor de corriente de los conductores eléctricos según sus datos de fabricación, no vas a tener problema, vas a estar dentro de la norma. Pero si tú lo excedes, vas a tener un problema de calentamiento. ¿Y qué es el efecto Joule? Bueno, se conoce como efecto Joule al fenómeno irreversible por el cual si un conductor circula una corriente eléctrica, parte de la energía cinética de los electrones se transforma en calor debido a los choques que sufren con los átomos del material conductor por el cual circulan, elevando la temperatura del mismo. Si nosotros estamos manejando un producto, un conductor eléctrico dentro de sus capacidades normales, va a haber calor, definitivamente sí, pero ese calor está contemplado dentro de los cálculos que nosotros como electricistas hacemos en los proyectos. Pero si nosotros superamos esos valores,
obviamente se genera un degradamiento acelerado de la instalación y los accesorios. La potencia perdida en un conductor produce calor, que al acumularse eleva su temperatura, pudiendo llegar a fundir el aislamiento del conductor. Esto puede llegar a ser muy peligroso, ya que podría originar incendios. Un gran porcentaje de los cortocircuitos en nuestro país terminan en incendios. Un gran porcentaje. Entonces, si nosotros estamos visualizando que tenemos problemas en la instalación eléctrica, es importante atenderlos. Ahora, podemos usar equipos especiales, inclusive como cámaras termográficas, que te van a permitir ubicar los puntos exactos en donde tienes tú el problema de calentamiento. Las normatividades vigentes actuales también nos dan la pauta a saber los valores máximos que le puedes tú exigir a un conductor en lo que respecta a su ampacidad. Y estos están en la norma oficial mexicana 001C de 2012. Yo específicamente estoy presentándoles la tabla 310.15B16 de la norma, y aquí, por ejemplo, te dice calibre 14, 12, 10, 8, 6, etcétera, y te dice cuánto soportan. Así que si de primera instancia tú tienes una necesidad de 15, 20, 30 amperes, tú te vienes a la tabla y lo puedes comparar. Ojo, no es exactamente como se debe hacer, pero solamente para que como que te desmientas de lo que puede soportar un cable. Hay que meter todavía factores de agrupamiento, temperatura, hay varios factores que considerar. Entonces, el calor que se produce en los conductores es proporcional a la potencia que pierde en ellos. Esta aumenta con la resistencia del conductor y con la intensidad de corriente. Así que podemos usar esta fórmula para determinar la cantidad de corriente perdida. Potencia perdida en la línea es igual a la resistencia de la línea que multiplica la corriente al cuadrado. Dado que la resistencia del conductor depende de su sección, si queremos conseguir pérdidas de potencia bajas, debemos de disminuir la resistencia del circuito, y esto se logra aumentando considerablemente la sección del conductor. Ahora veamos un ejemplo muy rápido. Calcular la potencia que se pierde en un conductor de cobre de 100 metros de longitud con un calibre 14 de 2.082 milímetros, que alimenta un motor de 2230 watts o 2.23 kilowatts a 127 voltios. Este es un dato arbitrario, ¿de acuerdo? El calibre 14 es un dato arbitrario que estoy yo inventando. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es irnos a las leyes de Ohm, y ahorita no me estoy metiendo en fórmulas complicadas, y digo que corriente es igual a potencia sobre voltaje. Así que corriente es igual a 2230 watts sobre 127. Nos va a dar 17.55 amperes. Después, conociendo la intensidad, podemos calcular la resistencia del conductor. Ok, resistencia de la línea es igual a ρ por longitud sobre sección. Ρ es la resistividad del material conductor del cable para cobre a 20 grados centígrados, que aquí podemos observar en la tabla. Puede ser cualquiera de estos valores dependiendo de las unidades que tú quieras manejar. Así que resistencia de la línea es igual a ρ por los 100 metros sobre el calibre que tenemos aquí. Te da 0.82 ohms. Ahora vamos a calcular la cantidad de potencia que se perdió. Bien, potencia perdida en la línea es igual a la resistencia de la línea por la corriente al cuadrado, o sea, 0.82 por 17.55 al cuadrado nos da igual a 255.27 watts de energía perdida. Ahora, vamos de manera arbitraria a escoger otro calibre. Vamos a escoger un calibre 10 que tiene 5.26 milímetros. Bueno, aquí tenemos los mismos 100 metros, tenemos ya un calibre 10, el motor sigue siendo el mismo, el voltaje es el mismo, y bueno, pues la corriente sigue siendo la misma porque todavía no hemos hecho nada adicional. P es igual a 2230 sobre 127, ¿de acuerdo? Ahora, metamos el calibre 10 al cálculo. Resistencia de la línea es igual a ρ por la longitud sobre la sección. Este es el valor de ρ, que es un valor constante, por los 100 metros y dividido entre el calibre 10, que es 5.26 milímetros cuadrados. Ahora nos da un valor de 0.32. Ahora, ese valor, ese calibre 10,
¿cuánto nos genera de pérdida? Ahora calculemos la potencia perdida. Potencia perdida en la línea es igual a resistencia de la línea por la corriente al cuadrado. Esto nos da 0.32 por 17.55 al cuadrado. Nos da 100.12 watts. O sea, disminuimos las pérdidas de energía. Quiere decir que usando un calibre 14, para las situaciones que teníamos presentes atrás, de que los tantos metros, de que la potencia del motor, nos daría 255.27 watts de potencia perdida contra 100.12 watts de potencia perdida con el calibre 10. ¿Qué quiere decir? Déjenme regreso rápidamente para atrás. Ustedes tienen 2230 watts más la pérdida. Entonces significa que aquí tendríamos los 2230 más esto de pérdida o los 2200 más esto de pérdida. Quiere decir que tener un calibre más grueso sería mejor. No estamos hablando de que el calibre 10 sea el adecuado, sino que solamente hicimos un ejemplo. Tenemos una diferencia de 155.15 watts. Ahora, como conclusión a este tema, podemos decir que dado que la resistencia del conductor depende de su sección, si queremos conseguir pérdidas de potencia bajas, debemos de disminuir la resistencia del circuito, y esto se logra aumentando la sección del conductor y obviamente a mayor sección menores pérdidas y a mayor sección menores pérdidas y a menor sección mayores pérdidas. O sea, más grueso mejor, más delgado pues no sería tan conveniente. Bien, pues yo les agradezco el tiempo, estoy a tus órdenes, Mari. Muchas gracias, Isra, por tu valiosísima exposición. Vamos a pasar a hacer algunas preguntas por el tiempo que tenemos, quizás sean pocas, de las varias que nos han llegado aquí a la parte de preguntas y respuestas. Tenemos una de Gregorio Pérez Gutiérrez, quien dice: ¿dónde se estipula que está prohibido el conductor de aluminio en casa-habitación? En las normatividades vigentes actuales, la NOM 0011 de 2012, ahí se estipula que no se puede utilizar. Todavía hasta la 2012 no se puede. Ya la 2018 que está por entrar será otra historia, pero por lo pronto no se debe usar. Está totalmente prohibido. Es más, déjenme aclarar una cosa. Si llegara a estar en sus manos ese producto, significa que ese fabricante a ustedes no los respeta porque se brincó las reglas. Así de sencillo. Ok, nada más para agregar y puntualizar, para darle respuesta, comentarle que en el artículo 110.5 de la Norma Oficial Mexicana de Instalaciones Eléctricas, de la cual ha hecho referencia el ingeniero, precisamente dice expresamente que los conductores que normalmente se deben ocupar para transportar corriente eléctrica son de cobre. Ok, pasamos a la siguiente, Isra, si me haces favor. De Óscar Hernández: en una instalación residencial de casa-habitación, ¿qué es mejor conductor, cable o alambre? Bueno, aquí es una pregunta bien recurrente. El cable, alambre y el cordón a un mismo tipo de calibre conducen la misma cantidad de corriente. Aquí más bien va enfocado en la aplicación, porque si tú vas a instalarlo en casa-habitación, lo más seguro es que sea oculto. Y lo que tú tienes que instalar ahí en casa-habitación para rapidez y facilidad es cable. Gracias, Isra. Ok, pasamos a una siguiente pregunta que es de Salvador y dice así: tengo una duda acerca del uso de la cobre. ¿Qué tan recomendable es, ya que trae una aleación de aluminio y cobre? Ok, bueno. Yo puntualizaría que para casa y comercio no es conveniente, no es ni siquiera permitido. Yo lo que sí he observado que la alucobre se utiliza en instalaciones totalmente ya industriales y también sobre todo por la razón de la cual está hecho. Cuando ya es un material que es acero, ojo, yo sé que aluminio, alucobre es una cosa, pero cuando es acero y cobre se utiliza en lugares donde se quiere minimizar los robos, porque las personas llegan a robárselo y cuando lo truenan, observan que es acero con cobre y no se lo quieren llevar. Pero cuando es alucobre, pues ya no es tan factible el que sea instalado.
Hay algunas combinaciones que sí se permiten y que son meramente industriales, pero no les quiero dar datos erróneos porque si no les voy a mentir. Hay ciertas restricciones normativas al respecto, pero lo que sí les puedo puntualizar es que en casa, habitación y comercio no están permitidos. Cualquier combinación, cualquier material con combinación siempre va a tener riesgos porque estás metiendo dos materiales con distinto par galvánico y cuando ellos tengan una temperatura elevada, ellos van a responder en distintas maneras. Entonces, si pueden ustedes y queda de su selección, seleccionen siempre materiales puros y sobre todo de preferencia cobre. Gracias, Irra. Una pregunta más de Oscar Hernández que dice así. Derivado de la explicación expuesta, en mi casa tengo una sobrecarga, sobre todo cuando hacemos uso del horno de microondas. ¿Qué me recomienda que deba hacer para solucionarlo? Bueno, gracias por la pregunta. Mira, yo diría que en todo México se tiene este problema, ¿eh? No es exclusivo de tu casa. Yo lo que sí comentaría es que toda carga pesada la puedes individualizar en un circuito y mandarle, bueno, tener una pastilla independiente, mandarle un cableado independiente y un accesorio independiente. Eso te va a ahorrar mayores problemas futuros y es la forma correcta de proceder. Entonces, independiza las cargas pesadas, independiza microondas, independiza lavadora, lo que tú consideres en tu casa pesado lo puedes independizar y te quitas de problemas. Hay conceptos en la norma en donde sí nos exige independizar cosas, pero otras son de sentido común. Si tú tienes problemas con tu micro, pues obviamente tienes que independizar tu micro, ¿no? Y con eso ya tienes para que no tengas este problema. Muchas gracias. Una pregunta más de Oscar Hernández que dice, ¿qué calibre de conductor es el más recomendable para instalación residencial de casa-habitación? Ok, gracias al compañero que nos está preguntando. Miren, no hay un dato específico que diga, este debe ser el calibre utilizado. No. Son los calibres más comúnmente utilizados, los 14, 12, 10 y 8 en las casas habitación, pero no significa que no le podamos meter un conductor diferente. El detalle es que el calibre va a ir en función del cálculo que tú previamente hayas realizado de tus circuitos. Los circuitos, cuando sean circuitos de uso general y pequeños aparatos eléctricos, van a llevar fácilmente calibres 14 y 12. Pero cuando ya sean circuitos más pesaditos, pueden ser calibres 10 u 8, pero ya no son tan comunes. Son comunes para las alimentaciones, más sin embargo no son comunes para las derivaciones. Aunque, insisto, todo depende de tu cálculo, no es un dato arbitrario. Cualquier persona que te diga, es que forzosamente el calibre 14 es para iluminación y el calibre 12 es para contactos, eso es incorrecto. No es así. El cálculo bien hecho y con todos tus datos te va a dar el calibre que tú necesitas. Gracias, Irra. De Víctor González Zamora. Una consulta. Respecto a los falsos contactos, ¿por qué la resistencia disminuye y la temperatura aumenta? La resistencia aumenta y la temperatura aumenta. Cuando se tienen falsos contactos, la resistencia aumenta, no disminuye. Así que creo que estábamos recibiendo la pregunta al revés. Cualquier valor de aumento de resistencia en un falso contacto genera calor y genera pérdida de energía. Ok, una más, y así estaba tal cual como te la leí, Israel. Sí, claro. Víctor González Zamora, una pregunta. Si tengo corrientes continuas, ¿también puedo aplicar los mismos cálculos y tablas para seleccionar los conductores? No, las corrientes continuas o corrientes directas tienen sus propias fórmulas y tienen sus propias tablas y todo, ¿y saben por qué? Porque las caídas de tensión son mayores, o sea, no es igual.
Tú no puedes meter fórmulas de corriente alterna a corriente directa continua porque no coinciden, no son coincidentes. O sea, tengan cuidado al respecto, ¿vale? No se vayan a equivocar. Un sistema de corriente alterna de casa, comercio e industria es distinto a la de pilas o baterías. Es distinto. Bueno, y entonces vamos por la última pregunta, Isra. A ver, regálame un segundo, por favor, porque estoy viendo que llega otra. No, es esta, perdóname. Ingeniero Israel, ¿puede decirme cuál es la diferencia de los conductores sobre sus colores de aislamiento rojo, verde, negro, blanco? Y es una pregunta de Francisco Palacios. Ok, gracias Francisco. Bueno, mira, nosotros le llamamos vulgarmente código de colores, aunque realmente la palabra código no viene en la norma, es como que la forma fashion de decirles. Los colores sirven para identificar los conductores de fase, neutro y tierra física. Entonces, el color blanco, gris claro es para neutro. El color verde, verde con franjas amarillas o desnudo, es para tierra física. A ver, blanco y gris claro, neutro. Verde, verde con franjas amarillas o desnudo, tierra física. Y cualquier color distinto es para para conductores de fase. En este caso, por conveniencia, nosotros usamos negro, rojo y azul, pero también puede ser morado, puede ser café, nada más que ya es por conveniencia, pero por normatividad, blanco, gris claro, neutro, verde, verde con franjas amarillas o desnudo, tierra, cualquier color distinto, fases. Y tenemos en los sistemas eléctricos, aquí en México, pues hasta tres fases, las cuales comúnmente le llamamos 1, 2, 3 o A, B y C, y se pueden distinguir por esos colores. Bueno, vamos a dar paso a una última pregunta, Isra, por el tiempo. Y dice así, es de parte de Joaquín, la importancia de selección de conductor y calentamiento por afectación de temperatura. Ay, jole, no me suena pregunta, más bien me suena como comentario. ¿Hay una pregunta atrás de eso? No, eso es todo lo que dice. Me imagino que quisiera quizás que resaltes cuál es la importancia de hacer una buena selección. Ah, ok. Bueno, sí. ¿Cómo le afecta la temperatura al propio conductor? Ok, nosotros tenemos por conciencia que si nosotros no cuidamos las temperaturas de los materiales, reducimos su vida útil en un 50%. Si nosotros usamos un producto de 60 grados a 70, o un producto de 75 grados a 85 grados, o un producto de 90 a 100, ¿y por qué digo estas temperaturas? Porque son las temperaturas normativas. Nosotros reducimos la vida útil en un 50%. Entonces, si ustedes no contemplan todos los factores, agrupamientos, temperaturas, el tipo de ducto que tenemos, si es metal o plástico, o sea, si no contemplan todos los factores, vamos a tener una selección incorrecta de conductores y vamos a tener pérdida de energía, pérdida de inversiones, pérdida de prestigio y varias cosas más. Yo les comentaba hace rato que tenía una experiencia de que hace 2 días me mandaron una imagen termográfica y un mal cálculo. Entonces imagínense, esa instalación la calcularon mal y ya la ejecutaron. Yo ya comprobé que los cálculos están mal. ¿Cómo va a quedar la persona que hizo el trabajo? Pues va a quedar muy mal, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta todos los factores para una correcta selección de conductor eléctrico. Ahorita no estábamos viendo estos factores. Ahorita solamente estamos viendo los factores que producen calentamiento en los conductores. Pero en un buen cálculo se contemplan muchas cositas más. Ok, pues agradecemos infinitamente al ingeniero Israel González Hernández por su ponencia y les pedimos que puedan contestar una pequeña evaluación a través del código que se muestra ahorita en pantalla o en su defecto en el chat de preguntas y respuestas hay una liga a la cual pueden acceder para que por favor nos ayuden con su opinión. Por otro lado, también comentarles que en el mismo chat tenemos la liga para YouTube del Centro de Capacitación Carso, en el cual seguramente la próxima semana ya podrán encontrar esta ponencia
para todas las personas que nos preguntan acerca de ella. Por otro lado, aunque nos quedamos sin alguna, sin ninguna pregunta directamente aquí sin contestar en el chat, sí recomendarles que si tienen alguna duda particular con respecto a este tan interesante tema, lo puedan hacer directamente al correo del ingeniero Israel González, el cual también aparece ahora en su pantalla. Y bueno, ya con esto no resta más que agradecerles a cada uno de ustedes su presencia e invitarlos a que puedan seguir participando en los webinars que seguiremos teniendo en el mes de agosto. Ingeniero, muchas gracias. Quedamos atentos de sus comentarios y pues que pasen muy buena tarde. Gracias a todos. Gracias a todos.